En el gran templo del Imperio Etapus, se dio la orden de traer a una prisionera condenada a muerte. La prisionera avanzó atada con pesadas cadenas y se reveló que ella era la 17ª princesa del imperio conocida como Ari la Destructora. Los cargos en su contra fueron anunciados: conspirar con fuerzas extranjeras y rebeldes, desafiar la autoridad del emperador y conspirar para derrocar su gobierno. El emperador Credet estaba sentado en su trono con el sumo sacerdote a su lado mientras la princesa estaba atada ante ellos esperando la sentencia. Una voz resonó en el salón, declarando que esta criminal debía recibir el máximo castigo. Inesperadamente, Ari pareció acoger este destino, sintiendo que finalmente obtendría su libertad y que su miserable vida pasada protegiendo a todos había llegado a su fin. El emperador notó su mirada resignada y se dirigió a ella, diciendo que parecía alguien que anhelaba la muerte. Luego le preguntó burlonamente si sacrificar su vida vil para proteger a esos rebeldes valía la pena. El emperador pronto recordó que ella no podía hablar y se rió sarcásticamente de su incapacidad para obtener una respuesta de ella. Sin embargo, pudo leer en sus silenciosas expresiones faciales que su sacrificio era genuino, y comentó con pesar su estado. El emperador reveló la impactante verdad, recordándole que fue ella quien desobedeció las órdenes del imperio y permitió que el líder rebelde y sus aliados del ducado escaparan. Luego añadió con crueldad que aquellos por quienes se sacrificó ni siquiera la consideraban una de sus camaradas. Signos de impacto y decepción aparecieron en el rostro de Ari mientras escuchaba las duras palabras del emperador. El emperador continuó su mordaz discurso, explicando que en ese mismo momento en que se ejecutaba su sentencia, aquellos a quienes protegió vivían con comodidad y seguridad. De hecho, el líder rebelde, Dr. Amanerk, iba a recibir un título imperial. El emperador confirmó que a Dra se le concedería oficialmente el título de Gran Duque. El emperador se acercó a ella y le susurró al oído que la única condición que él y sus aliados acordaron para la retirada era una sola cosa: esa condición era su muerte, lo cual la golpeó como un rayo. No podía creer esta traición. Los recuerdos de su miserable vida comenzaron a fluir por su mente. Su vida había sido una serie de maltratos por parte de su familia, como era hija de la amante del emperador, de la gente común, y desde que era una niña que carecía de talento excepcional, su padre, el emperador, la había rechazado y la consideraba inútil. Incluso su madre la odiaba, creyendo que su nacimiento había arruinado su futuro. En un arrebato de desesperación por su vida en el palacio, la obligó a beber veneno, lo que le hizo perder su capacidad de hablar. Su sufrimiento no se limitó a sus padres, se extendió a sus parientes que la maltrataban y la obligaban a lamer sus sucios zapatos a cambio de una corteza de pan. La única persona que le mostró algo de amabilidad fue la cuarta princesa Modai, quien le dio el nombre de Fleur después de que su padre se negara a ponerle un nombre. Pero incluso esta tenue luz se extinguió cuando Modai fue forzada a un matrimonio político que terminó en su trágica muerte. En medio del profundo dolor de Ari, un poder masivo despertó dentro de ella, llamando la atención de su padre. El emperador explotó este poder y la ató con una maldición de sangre eterna, dándole el nombre de Ari la Destructora. Fue sentenciada a vivir eternamente al servicio del imperio, ofreciendo cada gota de su sangre como sacrificio por él, y así fue empujada a los campos de batalla sola. Mataba enemigos sin piedad en una sucesión interminable de batallas, vivió al borde de la vida y la muerte innumerables veces, pensando que permanecería así sola para siempre, pero el destino la reunió con personas que iluminaron su miserable vida y se convirtieron en los camaradas en quienes confiaba. Dra. Chaib y Trevi Fox se mantuvieron a su lado en silencio, rodeándola con su protección y cuidado. Ari recordó en su memoria los momentos de felicidad que pasó con sus camaradas mientras la rodeaban con atención y la colmaban de regalos y dulces. Su calidez, que se sentía como el sol, fue lo que le dio esperanza en su vida oscura. Pero al final, incluso aquellos en quienes confió, la traicionaron, y esa imagen brillante se hizo añicos como un espejo. Ella había confiado en ellos y creído sus promesas de que era su preciada camarada y de que se quedarían a su lado hasta la muerte. Se preguntó si todo era solo una mentira y si su destino inevitable era una vida llena de soledad y dolor. Deseando que todo este tormento terminara, el emperador interrumpió sus pensamientos burlonamente, confirmando que nadie estaba de su lado, y que todos deseaban su muerte, porque este era su destino. Sin embargo, reveló que no tenía la intención de dejarla morir fácilmente. Era una él presa deshacerse de ese enorme poder mágico que había adquirido con tanto esfuerzo. Por esta razón, integró otra maldición dentro de la maldición de sangre que la ataba. Le dijo que esta nueva maldición sería tan poderosa que le haría temer a la muerte y que renacería y que continuaría llevando la sangre de la familia real Etapus en su próxima vida y en la siguiente para siempre, afirmando que no había escape para ella. Luego, con palabras burlonas, llamándola su amada hija, hundió su espada en su cuerpo y le ordenó que desapareciera. Mientras exhalaba su último aliento, él juró que le aplastaría el cuello en el momento en que naciera, y que la domaría bien para convertirla en una mascota sumisa, y cuando fuera lo suficientemente mayor para llevar una espada, le daría permiso para matar con sus propias manos a esos rebeldes que la traicionaron. Su alma rechazó este destino. Ella no había hecho nada malo, y se preguntó por qué el mundo aún se aferraba a ella, y porque todos la odiaban y la traicionaban. Pensó que la muerte terminaría con todo,
pero ahora se daba cuenta de que ni siquiera la muerte pondría fin a su sufrimiento. En esta vida, no podía resistir ni escapar. En su desesperación final, oró a Dios, rogando por salvación solo una vez. No quería volver a nacer, pero el destino tenía otra opinión. Nació de nuevo como una de los gemelos nacidos de un duque y una duquesa. Inmediatamente se dio cuenta de que de hecho había vuelto a la vida mientras conservaba sus recuerdos. A pesar de su nuevo cuerpo, los dolores de su horrible muerte todavía estaban vivos en su alma. Sentía como si su cuello hubiera sido cercenado, su cuerpo ardía y su alma se retorcía en agonía. Estaba segura de que Dios no la salvaría y de que había nacido de nuevo para llevar todo este dolor. Pronto escuchó una decisión de separarla de su hermano. El joven señor se quedaría en el ducado mientras que la joven señorita sería llevada lejos. La niña, llevada por uno de los sirvientes, se preguntó si la llevaban al palacio imperial. Le pareció lógico, nadie podía desafiar las órdenes del emperador. Además, creía que nadie querría criar a una niña que llevaba una maldición de sangre. Mientras el carruaje se alejaba con ella, dirigió una pregunta desesperada al cielo, preguntándose por qué Dios no la dejaba morir en paz. El miedo y la desesperación la invadieron. No quería enfrentar nuevamente a ese hombre aterrador o a este destino cruel. De repente, el carruaje se detuvo y sintió dos manos levantándola suavemente, lo que la sorprendió. Se preguntó a sí misma si ya habían llegado a su destino, pero pronto se dio cuenta de que este lugar no era el palacio imperial, sino un palacio grande y lujoso que nunca antes había visto. La llevaron adentro a una habitación fría y oscura, y un escalofrío recorrió su pequeño cuerpo. La colocaron en una cama y la dejaron sola, dándose cuenta de que no sería presentada al emperador por el momento. Una sensación de alivio la invadió y creyó que Dios finalmente había respondido su oración y que obtendría su libertad. Pero esta esperanza pronto se desvaneció al creer que su reencarnación en sí era un error. Pensó que si simplemente hubiera muerto, todo habría sido mucho más fácil, y en ese momento, escuchó una voz que la hizo abrir los ojos. Se preguntó si habían vuelto para llevársela, solo para encontrar una doncella acercándose a ella. La doncella llevaba un líquido verde extraño en su mano. Una gota del líquido cayó en su mejilla, sintió su calor e inmediatamente se dio cuenta de que su color y sabor eran extraños. Los rasgos de la doncella se volvieron malvados y la niña se dio cuenta con horror de que la doncella intentaba envenenarla. Recordó la amenaza del emperador de que le haría beber veneno en el momento en que naciera y se dio cuenta de que no había notado el aroma del perfume imperial que persistía en la doncella. Entendió el plan ahora. Pretendían destruir su garganta con veneno primero, luego presentarla al emperador. Intentó resistir en silencio, rogando para sí misma que la doncella detuviera lo que estaba haciendo. Antes de que la cuchara pudiera llegar a su boca, la puerta fue abierta de golpe y una voz retumbó, ordenando a la doncella que se detuviera. La jefa de donceles había entrado de repente y le preguntó a la doncella con ira qué creía que estaba haciendo. Cuando la niña miró el rostro de la jefa de donceles, sintió algo familiar. Le recordaba a Modai, la única persona que la había amado en su vida anterior. La doncella tartamudeó en un intento por justificar su acción, alegando que la pequeña temblaba, así que quería traerle algo de comer. La jefa de donceles le quitó el tazón para examinarlo de cerca. Después de oler la sopa, reconoció que era una sopa hecha de hierbas del bosque que podía ser un sustituto de la leche, pero notó que estaba recocida, lo que cambió su sabor. La jefa de donceles reprendió severamente a la otra doncella, explicando que la sopa estaba extremadamente caliente y podría lastimar a la niña si se derramaba sobre ella. También le advirtió que los recién nacidos no necesitan perfumes fuertes como los usados en el imperio. Continuó su regaño, recordándole que el sentido del gusto de un bebé es muy sensible, y la otra doncella se disculpó con gran temor. Luego la jefa de donceles llamó su atención sobre su negligencia al dejar la habitación fría y oscura, lo que podría exponer a la niña a enfermedades. La llamó habitualmente negligente y le ordenó preparar sopa nueva y enfriarla a la temperatura adecuada. Luego, ordenó al resto de los sirvientes que limpiaran y ordenaran la habitación de inmediato. La jefa de donceles volvió su mirada hacia la niña y se disculpó por asustarla. Notó el enrojecimiento de sus mejillas debido al calor del líquido y dijo que no parecía grave y que le aplicaría medicina más tarde. Cargó a la niña en sus brazos y la tranquilizó, explicando que toda la familia del gran duque, incluidos sus padres, estaba en un estado de caos porque ella y su hermano nacieron antes de lo esperado, por lo que la trajeron a esta habitación no preparada, lo que debió asustarla. La jefa le dijo amablemente que, dado que las cosas estaban actualmente inestables, tendría que quedarse en otra residencia por un tiempo. Luego se presentó, diciendo que su nombre era Mali Mecha, la jefa de donceles de la casa del gran duque y su escolta personal, y que esperaba servirla. Mali añadió que el gran duque fue quien insistió en designarla como su niñera y que le ordenó informarle cada detalle sin omisión. Mali pensó que estas eran cosas que una pequeña señorita aún no podía entender. La niña miró a Mali atentamente, sintiendo que se parecía a Fleur, pero era al mismo tiempo diferente. En el momento en que la vio, creyó que la amable Modai había vuelto a la vida. Mali notó el cambio en la expresión facial de la niña y preguntó sorprendida si realmente entendía lo que estaba diciendo. La ansiedad se apoderó de la niña, temía que Mali hubiera notado su verdadera naturaleza, pero Mali sonrió feliz y dijo que mientras ella realmente la entendiera,
no había necesidad de restricciones ya, sorprendió a la niña besándola tiernamente en la frente, lo que la desconcertó. Mali explicó que este era un mensaje de su madre, la gran duquesa, y que no era apropiado que una doncella hiciera eso por su cuenta. La niña se preguntó confundida qué significaba eso. Mali le dijo que su madre dijo que ella nació después de superar muchas dificultades y miedos y que todo está bien ahora y que a partir de este día no tendrá que soportar nada sola. Su nombre es Aiel Simontos, un nombre que lleva un hermoso significado en este bosque y sus padres le desean un futuro brillante y que crezca fuerte sin preocupaciones, amada por los humanos y por todo el ducado para siempre. Se conmovió con estas palabras como amor y seguridad le eran completamente ajenas. Para ella, el amor estaba lleno de mentiras, y dudaba de la existencia misma de la calidez, habiendo vivido su vida rodeada de soledad y traición. Pero mientras estaba en los brazos de Mali, sintió una abrumadora comodidad que nunca antes había sentido. Los latidos del corazón eran tranquilizadores, la sensación era como sumergirse en agua tibia. Un espíritu en su imaginación se dirigió a ella, asegurándole que ahora podía creer en todo este amor y no temerle, pero Al se preguntó acerca de la identidad de esos espíritus que se dirigían a ella. Esos espíritus le dijeron que ella renacería gracias a sus oraciones, le prometieron que esta vez sería feliz. Al se preguntó si esto era real y si alguien como ella podía ser feliz. Esas voces le parecieron familiares y nostálgicas. 2 años pasaron rápidamente y su vida fue confusa pero estable. Durante ese tiempo, aprendió a darse la vuelta y comió y durmió mucho. Luego aprendió a sentarse y comenzó a caminar. Era una vida completamente normal, pero no se había encontrado con sus padres cara a cara ni una sola vez. Las palabras de amor que escuchó eran solo palabras transmitidas a ella. Estaba viviendo en el palacio del gran duque Simonstos en el continente de Mistan. Un día estaba sentada en el jardín sosteniendo un libro. Sentía como si hubiera estado bajo arresto domiciliario durante 3 años completos, ya que no se le permitía visitar los otros palacios. Ay recordó que el ducado de Simontos era el mismo que hizo que la condición de su muerte fuera esencial para las negociaciones de paz con las fuerzas aliadas. Se preguntó perpleja si los dioses realmente la habían maldecido, y si no, porque nació de nuevo en las tierras de sus archienemigos, nació lejos del linaje imperial en el remoto ducado del bosque lejos del imperio, se había convertido en la hermana gemela menor del duque y la duquesa de Simonstos, y solo había visto a sus padres a través de la rendille de una puerta, pero todos decían que su padre en esta vida, Iversen Simontos, era un gran y amable mago del bosque, pero en sus pocos recuerdos de él, parecía tener expresiones faciales frías. En cuanto a su madre, la gran duquesa Jane Simonstos, escuchó que era la esgrimista mágica más fuerte del continente, pero para Al, ella era solo una madre físicamente débil que no sentía amor por ella. Sus padres le enviaban regalos cada cumpleaños y Mali insistía en que esto era una prueba de su amor, pero Al no podía creerlo fácilmente. Sabía que los Simontos eran enemigos del imperio, y se preguntó por qué nació aquí específicamente. Al darse cuenta de que no podía escapar de la maldición de sangre imperial, una de las donceles notó que la pequeña señorita estaba distraída de nuevo. Otra doncelle pretendía ir a pararse a su lado, pero su colega la detuvo, susurrando que era una niña extraña y aterradora. Las donceles intercambiaban rumores diciendo que estaba enferma y no podía hablar y que por eso estaba encerrada en otro palacio. Algunos rumores incluso decían que era la hija ilegítima del propio gran duque. Al escuchó todo y todavía no sabía la razón de su incapacidad para hablar desde su renacimiento. Estos rumores infundados eran la razón de su encierro aquí. Sin embargo, en comparación con su vida anterior llena de acusaciones de asesinato, sentencias de muerte y desprecio, esta vida era mucho mejor, y solo tenía que fingir que no los escuchaba. De repente, Mali interrumpió los susurros de las donceles con voz fuerte, ordenándoles que guardaran silencio. Las reprendió severamente, preguntándose cómo una doncelle se atrevía a hablar mal de su señorita. Amenazó con despedirlas si esto volvía a suceder, y las donceles se disculparon de inmediato. Mali pidió a los sirvientes que se detuvieran y se retiraran. Luego, Mali se volvió hacia Al y le preguntó si había estado reprimiendo todo esto todo este tiempo, y que debería dar un paso adelante y callarlos ella misma. Ai se disculpó con Mali en su corazón y le agradeció por su protección. Mali notó que estaba distraída de nuevo y se preguntó qué podría preocupar a una niña de tan corta edad. Luego sonrió y la invitó a irse, diciendo que hoy era un día importante. Le dijo que su padre, el señor Iversen, deseaba conocerla y que ahora la esperaba en la sala de recepción. Ai se sorprendió y se preguntó con sorpresa si se refería a su padre. Mali le recordó que conocería a su padre en la sala y le pidió que no olvidara las reglas de etiqueta que le había enseñado, pero Al estaba en otro mundo, preguntándose con ansiedad qué debía hacer. Los recuerdos de su padre anterior, el emperador, volvieron a ella. Sus duras palabras cuando la rechazó y la consideró inútil, y la imagen de él hundiendo su espada en su cuerpo. El padre en su memoria no era más que una existencia aterradora, recordándole siempre que no tenía aliados y que todos deseaban su muerte. Al despertó de su ensueño por la voz de Mali llamándola ansiosamente. Llegaron a la sala de recepción donde el capitán de la guardia del ducado, Trikin, anunció su llegada.
se anunció la llegada de la princesa Alcimonstos y la jefa de donceles Mali. Adentro había un doctor y el gran duque. El doctor la recibió calurosamente. Ai realizó un saludo con una graciosa reverencia como había aprendido. El duque saludó a Mali y luego volvió su mirada a la niña, preguntándose si esta era su hija. Ai sintió temor por su mirada penetrante. Parecía inteligente pero difícil de abordar. Se dio cuenta en ese momento de que este hombre era su padre en esta vida. Mali confirmó con orgullo que Al era sin duda la hija legítima del duque. Luego le pidió a Al que también se inclinara ante su padre. Al intentó calmarse, todo lo que tenía que hacer era inclinarse, pero su padre la detuvo, preguntándole fríamente si esto era todo lo que pretendía hacer después de que finalmente se conocieran. Era solo un saludo. Los recuerdos de su padre anterior insultándola y llamándola vil por su incapacidad para inclinarse correctamente, inundaron a Al. Recordó sus palabras preguntándole quién le enseñó eso y que no merecía inclinarse junto a los otros príncipes y princesas. Recordó su advertencia de que no pensara que ganar una guerra significaba que sería tratada de manera especial y su orden de arrodillarse y bajar su vil cabeza. Recordó su amenaza de castigar a todos los relacionados con ella y que pasaría su vida ahogándose en el barro, incluso a los soldados que estaban con ella. Amenazó con castigarlos también. La amenazó con matar a su madre si no le obedecía. En ese momento, todos esos recuerdos horribles fluyeron de nuevo. Mali notó que Al temblaba y le preguntó ansiosamente qué pasaba, recordándole que todo lo que tenía que hacer era inclinarse. Ai sintió miedo de involucrar a otros en sus problemas, pero miró a su padre y vio ira en sus ojos. Sintió desesperación, dándose cuenta de que la reencarnación no había cambiado nada. Estaba segura de que volvería a ser golpeada, pero completamente inesperadamente, su padre la levantó y la colocó sobre su rodilla. Al estaba completamente impactada, preguntándose qué planeaba. Su padre se disculpó, admitiendo que no había estado comunicándose con ella adecuadamente, y sintió que ella parecía distante de él, así que pensó que necesitaban un ambiente más amigable. Su padre la animó suavemente, pidiéndole que lo mirara e intentara llamarlo papá o padre. Añadió que nunca quiso ser tan estricto con ella. Al se preguntó por qué su rostro parecía tan triste y si esto era todo lo que se necesitaba. Su padre confirmó que eso era todo e incluso le ofreció un abrazo si quería estar más cerca de él, pero añadió que no la forzaría a hacerlo si no quería en ese momento. Al se sintió extraña, como si su padre estuviera leyendo sus pensamientos, preguntándose si su repentina amabilidad era solo una ilusión. Su padre la sorprendió de nuevo preguntándole si dudaba de él, preguntándose si estaba mal ser amable, y ella se sorprendió porque leyó sus pensamientos de nuevo. Fingió estar triste, diciendo que le dolían sus dudas, y le pidió que lo consolara llamándolo amado padre. Aunque se dio cuenta de su mentira, no podía pronunciar esas palabras, ni en su corazón ni en voz alta. Su padre sonrió y le dijo que no se viera tan sombría y que entendía la situación. Le dijo que escuchó todo de Mali y que el doctor le explicaría los detalles más tarde. La tranquilizó, diciendo que su incapacidad para hablar no significaba que su vida hubiera terminado. Prometió que buscarían una cura, pero estaba bien, incluso si nunca volvía a hablar. Lo más importante de todo era que estaba viva. Ai estaba segura de que no estaba mintiendo, pero se preguntaba si esto era cierto, porque la dejó aquí todo este tiempo. Su padre cambió de tema y sugirió que salieran un poco. Le recordó que le gustaba la vista desde el mirador y sugirió ir allí. Subieron al mirador y su padre comentó sobre la belleza de la vista y que entendía por qué la amaba, pero la intuición de Al le decía que este padre estaba ocultando algo. Se preguntó por la razón de su repentina aparición y qué buscaba realmente. Su padre interrumpió sus pensamientos de nuevo, preguntándole qué parte de la escena le gustaba. Señaló el bosque y luego las montañas, preguntando cuál prefería. De hecho, ninguna era lo que le interesaba por una razón que no sabía. Su visión se había vuelto increíblemente aguda desde su renacimiento, podía ver claramente incluso de noche o desde una gran distancia. Por eso venía aquí a menudo, para observar la ciudad. Estaba observando un osito de peluche relleno en el escaparate de una juguetería. Le faltaba un ojo y se vendía con descuento. Originalmente, había un par de estos osos y eran los artículos más caros de la tienda. Fueron diseñados y hechos a mano por un hábil artesano del ducado de Acerodón. Los ojos del oso eran particularmente especiales, estaban hechos de un zafiro de cristal de dragón azul muy raro. Se dice que son fósiles de dragones mágicos antiguos con un dragón de hielo azul brillando dentro como una llama. Naturalmente, los osos llamaron la atención de cada cliente que entraba en la tienda, pero debido a la gran multitud, uno de los dos osos se cayó, y uno de sus ojos se hizo añicos. El dueño de la tienda estaba enojado, pero no podía culpar a nadie, así que puso el oso sano fuera del alcance y no tuvo más remedio que reducir el precio del otro oso y venderlo. A pesar de ser un artículo de lujo, nadie quería comprar productos dañados. Era una obra maestra, pero nadie tocaba al oso con descuento. Al sintió que la historia de este oso era exactamente como la suya, y le dio mucha lástima,
pero se dio cuenta de algo más cuando lo miró. Se sentaba allí siempre observando a los transeúntes con una mirada de orgullo en su rostro, con su único ojo brillando como una llama, observaba el amanecer y el atardecer. Nunca imaginó que este oso algún día se convertiría en un pilar de apoyo para ella después de nacer de nuevo rota. Por esta razón, observarlo desde este mirador se convirtió en su ritual diario. Debido a su incapacidad para hablar, nadie entendía qué le gustaba o por qué, y cómo podía transmitirles los sentimientos dentro de ella. Su padre suspiró, acarició su cabeza suavemente y dijo que ahora entendía. Le dijo que no venía aquí por la vista, sino que venía por valor y libertad. Aya se sintió feliz porque su padre la había entendido y él la invitó a avanzar. Le pidió que regresara a casa de nuevo y prometió que protegería su valor y libertad. Antes de que se diera cuenta, Al ya estaba dentro de un carruaje regresando a casa. Se sintió ansiosa, incluso si lo odiaba ahora. Era demasiado tarde, el destino había sido escrito. En su vida pasada, no tenía un solo buen recuerdo del hogar. Se preguntaba si este nuevo hogar la abandonaba o si la odiaban. A nadie le importaría. Siempre había sido manipulada por las circunstancias y por otros, y como una niña pequeña, no podía hacer nada al respecto. Uno de los sirvientes fuera del carruaje le preguntó al duque si estaba listo. El duque respondió que estaba listo para partir de inmediato. El duque se disculpó con Al por hacerla esperar y preguntó si se iban ahora. Aya admitió que sabía que su comportamiento era grosero, pero temía mirarlo a la cara. Su padre le dijo que normalmente prefería sentarse quieto para evitar riesgos, pero su padre le dijo que este mundo está lleno de cosas interesantes y que esta era su primera vez que salía, así que le pidió que hiciera lo que quisiera y prometió protegerla sin importar qué. Ay se sorprendió porque su padre leyó sus pensamientos de nuevo, pero no dijo nada. El carruaje finalmente se movió, llevándola hacia un destino desconocido. Mientras Iversen observaba a Al sentada allí, comenzó a imaginar a su compañera sentada ante él, recordó a su compañera sentada con él, riendo y charlando, recordó los tristes rasgos de su compañera la última vez que la vio mientras luchaba por él. Iversen interrumpió sus pensamientos y le dijo a Al que había algo de lo que quería hablar con ella. Sin embargo, Iversen notó que Al estaba distraída, así que echó un vistazo detrás de la cortina. Iversen miró por la ventana y se dio cuenta de que el carruaje se había detenido frente a una juguetería. Su padre le preguntó qué estaba mirando y si había algo que quería. Al intentó negarlo porque no quería nada, pero en su corazón se despedía de ese osito de peluche relleno. Recordó cómo fue castigada y obligada a arrodillarse afuera por horas, acusada de ser un demonio que no merecía la vida. Se insistió a sí misma que no quería nada y que no era así en absoluto. De repente, su padre ordenó detener el carruaje, luego la cargó en sus brazos y le dijo que no necesitaba nada, pidiéndole que mirara con él en su lugar. Le dijo que esto era un regalo de él como su padre, era una petición de su padre. Entraron a la tienda y el dueño los recibió calurosamente, invitándolos a revisar sus mercancías. Al vio el oso sano que tenía ambos ojos y era verdaderamente hermoso. No solo eso, sino que la tienda estaba llena de juguetes maravillosos y caros. Al intentó no mirar demasiado, temiendo que pensaran que era una niña codiciosa. Su padre comentó sobre la presencia de muchas cosas interesantes y le preguntó cuál prefería. Sugirió comprar regalos para su madre y para su travieso hermano mayor. También, Al se preguntó perpleja porque le preguntaba sobre sus gustos, ya que no los conocía. Su padre se dio cuenta de su error y se disculpó por molestarla, recordando que nunca había conocido a su madre o a su hermano. Le dijo que él elegiría los regalos mismo y le pidió que lo esperara y si se sentía aburrida o cansada, podía regresar al carruaje. Luego le pidió a Mali que lo acompañara y le solicitó al dueño de la tienda que le mostrara todos sus productos. Al aprovechó el negocio de su padre y lo vio como su oportunidad para despedirse del oso. Pensó que tal vez nunca lo volvería a ver y para no arrepentirse, tenía que despedirse apropiadamente. Se acercó al oso y dijo hola, sabiendo que probablemente no la conocía, pero quería agradecerle. Le agradeció por siempre estar allí, observándola después de su renacimiento. Tocó su suave pelaje y notó que solo tenía un ojo, pero sintió algo familiar en la llama de ese ojo. Abrazó al oso y dijo que estaba feliz de que finalmente lo viera, pero ahora tenía que despedirse. Le dijo al oso que no estaba sola en absoluto y que nunca lo olvidaría. Deseó que el sufrimiento del oso terminara pronto. Deseó que encontrara a alguien que lo amara, lo cuidara y lo hiciera feliz, y que se mantuviera valiente y fuerte. Se despidió y deseó que su sonrisa permaneciera brillante para siempre. Se convenció a sí misma de que esto era lo mejor y así es como deberían ser las cosas, aunque sentía como si su corazón se desgarrara y que el destino intentaba despojarla de todo. Ya no sentía ningún arrepentimiento. Esta vez, pudo despedirse apropiadamente de alguien que le importaba, y se sintió satisfecha. Regresó al carruaje en silencio y se convenció a sí misma de que todo estaba bien. Escuchó al dueño de la tienda agradeciendo a su padre, prometiendo entregar las compras a la residencia del duque de inmediato. Se dio cuenta de que estaban regresando e intentó esconder sus lágrimas. La puerta del carruaje se abrió y su padre le extendió la mano con algo. Era el oso que compraron con una tarjeta que decía, para mi amada hija. Al entendió que el otro oso más hermoso había sido comprado, quizás como regalo para el joven señor en la casa del duque.
pero su padre la llamó y le presentó el oso de un solo ojo como regalo. Al se sorprendió y se preguntó si este oso era realmente para ella. Su padre le preguntó si le gustaba. Al se preguntó perpleja por qué. Su padre le dijo que el dueño de la tienda le dijo que este oso había pasado por experiencias dolorosas y que era diferente de otros juguetes. No obstante, la gente se siente atraída por el valor y la belleza de este oso y por eso estuvo colocado en el rincón de la tienda durante mucho tiempo. Añadió que cuando la vio rezando por este oso dentro de la tienda, se dio cuenta de que sus ojos eran verdaderamente agudos. Su padre le dijo que si le daba el oso como regalo a alguien que pudiera apreciar su valor y belleza, podrían estar juntos para siempre. Luego le preguntó formalmente si protegería cuidadosamente a este oso valiente y se convertiría en su santuario. Al asintió con entusiasmo, aceptando su petición, abrazó al oso felizmente, sintiendo su suave pelaje, y agradeció a Dios y a su padre en su corazón. Estaba feliz de que ella y este niño, ambos abandonados por la gente, finalmente pudieran estar juntos. Sus sentimientos la abrumaron y estaban a punto de estallar. Y se preguntó si estaba realmente bien sentir toda esta felicidad. Su padre le enjugó las lágrimas mientras le recordaba las enseñanzas de agradecer al bosque y alabar a su maestro, Cail Nation. Su padre explicó que él era uno de los 4 caballeros que recibieron una revelación del dios Cail Nation, el señor de la protección del bosque, y que estaba muy feliz porque ella estaba feliz con el regalo. Luego añadió bromeando que el regalo le costó 300.000 maderas, lo que sorprendió a Al. Al calculó para sí misma que si el precio de cada oso era de 150.000 maderas y este oso tenía un descuento del 30%, significaba eso que su padre había sido estafado. Su padre preguntó si había dicho algo mal. Le respondió suavemente que para él las cosas que su amada hija amaba no podían medirse con dinero y que le daría todo si lo deseaba porque la amaba. Le prometió que nunca la abandonarían. Su padre reveló que sabía que ella se había estado preguntando todo el tiempo, aunque no había intentado decir nada sobre por qué fue criada en un palacio diferente y por qué no habían ido a verla antes y por qué de repente vinieron a llevársela. Le dijo que no podía contarle los detalles todavía, pero quería que creyera en él y que nunca trataría este asunto a la ligera. Le prometió que cuando regresaran a casa y conociera a su madre, le explicaría todo apropiadamente. Hasta entonces, juró sobre este oso y le pidió que les diera una oportunidad y confiara en ellos. A pesar de su juramento, Al, que había muerto en agonía, le resultaba difícil creerle, pero decidió intentar creer en el deseo de un padre de cuidar a su hija. Decidió intentar enfrentarlos apropiadamente con los sentimientos de una niña amada por su padre porque finalmente había encontrado un amigo. Su precioso oso. Pensó para sí misma que su padre realmente no debería haber gastado 300.000 maderas en una muñeca, y que había otra muñeca con 2 ojos que era más cara. Su padre se rió y dijo que su amada hija se dolía porque gastó una fortuna, llamándola una niña amable que consideraba los sentimientos de los demás. Le aseguró que lo que gastó no fue un desperdicio, sino que ganaron mucho con ello. Por ejemplo, cuando estaba comprando el oso y los juguetes apilados atrás, intentaron explotar su amor por su hija y subir los precios. Pero entonces Mali, la jefa de donceles y secretaria de la gran duquesa, intervino y reprendió severamente a ese vendedor desde la perspectiva de los ingresos fiscales, la ley e incluso la ética. Su padre estaba seguro de que mientras Mali los estuviera vigilando, esta tienda se convertiría en la mejor juguetería de Simonstos, mientras que Ae pensó para sí misma que el mundo adulto era muy caótico. Luego le pidió a Al que le prometiera una cosa: no decirle a su hermano mayor que el oso era un regalo. Mientras el carruaje se acercaba al palacio, se escuchó una voz gritando desde adentro cuestionando la verdad de algo. La duquesa estaba hablando con uno de los guardias, preguntándole si a Iversen había ido a buscar a esa niña, y el guardia respondió afirmativamente, diciéndole que el duque había enviado un mensaje indicando que regresarían pronto. La duquesa se alegró y dijo que era maravilloso y que finalmente podría ver a esa niña, decidiendo celebrar una gran fiesta de bienvenida y que ella prepararía la habitación misma, pero pronto comenzó a toser violentamente. La tos era tan fuerte que escupió sangre. Tranquilizó a los presentes diciendo que estaba bien y ordenó detener los preparativos. Decidió que se mantendría muy lejos cuando regresaran, lejos de esa niña para que no la vieran. Mientras tanto, su padre le estaba leyendo una historia sobre un conejo que conoció a un gato, un perro, un tigre y una hada hoja. Y se dirigieron a las orillas del lago Sel en lo profundo del bosque y vivieron en felicidad y libertad para siempre. Su padre le preguntó si su amor por las historias era la razón por la que eligió este libro. Ai respondió en su mente, no, porque la historia era hermosa, pero muy infantil, y no le gustaba particularmente. Solo lo eligió porque no quería que su padre pensara que estaba aburrida ya que él insistía en jugar con ella. En su vida pasada, no había hecho nada más que luchar y no era buena en nada más. Porque su padre parecía tan feliz, no quería decepcionarlo,
Por esta razón, aprovechó la oportunidad y eligió este libro. Pretendía leerlo sola, pero por alguna razón, su padre se lo leyó en voz alta. No obstante, sintió mucho amor y su voz era reconfortante. Recordó que en el pasado, también había alguien que le leía en voz alta. Era un recuerdo pequeño y verdaderamente hermoso, y por eso no podía negarse hasta ahora. Se preguntó cómo debería responder si le preguntaba si le gustaban las historias o no. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz desde afuera diciéndoles que llegarían al palacio del gran duque pronto. Su padre le dijo que parecía que llegarían pronto y que continuarían la historia en otro momento, y Al asintió de acuerdo. El carruaje llegó al palacio, y su padre bajó mientras la cargaba en sus brazos. Las donceles lo saludaron, dando la bienvenida al regreso del duque y la señorita Ai sintió que algo era extraño, porque la atmósfera en el palacio del gran duque era insoportablemente pesada. El comportamiento de todos también parecía extraño. Su padre preguntó si las noticias aún no habían llegado al gran duque, y sobre los preparativos para la fiesta de bienvenida. La dama de compañía del gran duque, Tina Miller, se adelantó y le dijo que la salud del gran duque había empeorado y que estaba descansando, así que la fiesta se había pospuesto por el momento. Añadió que tenía un mensaje del gran duque, solicitando a la jefa de donceles que fuera a sus aposentos de inmediato ya que deseaba encomendarle varios asuntos oficiales urgentes. Mali preguntó ansiosamente si el asunto era tan grave, luego dijo que procedería a cumplir las órdenes. Mali se despidió de Al, prometiendo regresar tan pronto como su trabajo terminara y la tranquilizó de que el duque estaba con ella, así que estaría bien. Su padre sugirió que fueran a ver a su madre ahora, añadiendo que si ella estuviera con él durante su enfermedad, ciertamente estaría feliz. Pero la dama de compañía bloqueó su camino, disculpándose y declarando que por orden del gran duque, la joven señorita debe descansar en su habitación de inmediato y abstenerse de saludarlo hasta que él la mande llamar. Ahí se dio cuenta de que su intuición era correcta y que su madre la odiaba y que todos aquí la odiaban. Su padre intentó calmarla, asegurándole que no había necesidad de temer y que todos estaban preocupados por su madre. Le juró que su madre realmente la amaba desde el fondo de su corazón y que hoy simplemente no se sentía bien. Sugirió que fuera a su nueva habitación ahora y prometió que visitarían a su madre juntos cuando se recuperara. Ai se preguntó si esto era realmente cierto, pero se convenció a sí misma de que incluso si fuera una mentira, no había nada que pudiera hacer de todos modos. Su padre le agradeció por aceptar y la abrazó, pero de repente gimió de dolor. Aya se preguntó qué le pasaba y sintió una energía mágica verde emanando de él. Sintió que su magia estaba a punto de descontrolarse, así que gritó, pidiéndole a Tina que se llevara a Al. Tina cumplió la orden de inmediato. Ai pensó que este hombre la había confiado a un total extraño sin dudarlo, realmente había sido abandonada de nuevo. Mientras tanto, su padre estaba sufriendo, y parecía que el efecto de la medicación había desaparecido. Se preguntó si el equilibrio del maná del árbol había empeorado. Uno de los guardias se apresuró hacia él para preguntar si estaba bien. El duque respondió que ya estaba acostumbrado, pero añadió tristemente que tampoco podría ir a su lado. Por un tiempo, no obstante, creía que ella estaría bien, incluso si estuviera sola. Ai llegó a su nueva habitación, y la dama de compañía le dijo que habían llegado. Le dijo que todo había sido preparado por orden del gran duque, y que esta era una habitación tranquila y limpia lejos de las multitudes. Usaría esta habitación a partir de ahora, y sus pertenencias serían traídas más tarde, y si necesitaba algo, debería informar a la doncella en la entrada. Luego se excusó para irse. La puerta se cerró detrás de ella, y Al se dio cuenta de que su vida pasada y esta vida eran, finalmente similares, porque no importaba cuánto se esforzara, e incluso si sacrificaba su vida por honor, una vez que regresaba a las multitudes y dejaba el campo de batalla atrás, era encerrada y vigilada sola para siempre. Recordó las duras palabras del emperador, afirmándole que nadie la amaría nunca y que todos la odiaban. Otras voces en su memoria se oponían a esto, la voz de Modai diciendo que no era así, y despidiéndose, y la voz de su compañera de Masa pidiéndole que se detuviera, y la voz de otra compañera de Masa preguntándose por qué todos le hacían esto a ella, y la voz de otra compañera despidiéndose de ella para siempre. Se preguntó con desesperación por qué todos la traicionaban y por qué desaparecían. Susurró en su sueño que no la dejaran sola, porque no quería esto. En su sueño, escuchó una canción de cuna sobre una diosa que se mantenía quieta bajo los bosques de una tierra lejana de otro mundo. La canción de cuna describía a la diosa como santa y pura, su aura extendiéndose ampliamente, sus ojos puros, su forma clara como la nieve, y con sus manos radiantes esparcía estrellas y sueños. Al sintió calidez y paz mientras escuchaba la canción de cuna que deseaba que todos los buenos destinos caminaran a su lado con la bendición de la diosa, y le prometía que le tomaría la mano en el camino de los sueños y que ya no estaba sola. Sentía como si estuviera recordando la felicidad que una vez sintió y que esta vez había salvado a todos y deseaba que no desaparecieran. Se despertó recordando que había escuchado una melodía nostálgica la noche anterior. Estaba segura de que era la canción de cuna que todos solían cantarle en su vida pasada. Pensó que aquí estaba en tierra enemiga. Sin embargo, todo lo que podía hacer era recordar el pasado.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por Mali entrando en la habitación y preguntando si estaba despierta. Mali se disculpó por la demora y le dijo que había estado ocupada con algunos asuntos, le preguntó si algo andaba mal. La pequeña Al corrió hacia Mali y la abrazó. Estaba contenta de que hubiera regresado. Mali dijo que había estado reprimiendo todo dentro y se disculpó por dejarla sola en un lugar desconocido. La tranquilizó de que nunca la abandonaría y de que ahora estaba a salvo. Mientras la duquesa observaba desde lejos, Mali notó que la duquesa se había ido llorando porque no pudo conocer a su hija. Mali le dijo a Ae que había terminado de prepararla y alabó la belleza de la ropa que el gran duque había preparado para ella. Le dijo que podía quedarse con ella por el resto del día y le preguntó si había algo que le gustaría hacer. Sugirió que dieran un paseo por el jardín, diciendo que se vería más hermosa caminando bajo la luz del sol. Ai bajó del sofá y se dirigió hacia la caja de regalos. Llevaba el libro de historias que había elegido antes, así que Mali preguntó si pretendía leer de nuevo. Mali intentó convencerla de pasear diciendo que acababa de llegar a la residencia y el clima era agradable. Al dudó porque no quería salir porque todos la odiaban y temía que alguien le dijera algo malo. Recordó que si escuchaba palabras duras, entristecería a alguien. Mali preguntó si realmente no saldría y comentó que esto era una lástima. Luego intentó tentarla, diciendo que planeaba llevarla a un hermoso campo de manzanilla porque sabía que le gustaba la manzanilla. Al se conmovió con la idea y se sintió atraída hacia el campo de manzanilla. Mali le dijo que era un campo muy vasto y especial que solo existía en el ducado de Simontos. Al caminó con Mali, pero no encontró tal campo. Se preguntó escépticamente si Mali la estaba engañando. Mali notó su mirada y preguntó si la culpaba, recordándole que le dijo que caminarían una larga distancia. Fueron interrumpidos por la llegada de otras dos donceles que llamaron a la pequeña señorita y a la jefa de donceles. Al se escondió detrás de Mali. Mali la saludó y les ordenó que continuaran su trabajo. Al notó que la pesada atmósfera desaparecía cuando Mali estaba presente. Mali notó que Ae no estaba acostumbrada a caminar mucho, así que sugirieron tomar un atajo. Al se dio cuenta de que había olvidado que Mali también podía usar magia. Mali usó magia para transportarlos al campo de manzanilla. Ae quedó deslumbrada por la belleza del lugar, un árbol enorme en medio de un vasto campo de flores. El lugar era tan hermoso, y las flores eran maravillosas. Las flores tenían un aroma nostálgico que le recordaba a Modai. También recordó un vistazo de su vida pasada con sus camaradas. Mali notó que parecía perdida en sus pensamientos desde su regreso a la residencia y sugirió que rezara al señor Kaa, maestro del bosque, afirmando que él la ayudaría. Mali la llevó a una estatua divina de Kana, maestro del bosque, diciendo que concede cualquier deseo. Según la historia de Mistan, después de que la diosa Tia creara el mundo, agotó su poder y cayó en un largo sueño y el continente se dividió como ella deseaba en la tierra, el bosque, el valle, el mar y los campos de hielo. Excepto por los campos de hielo enterrados en la oscuridad eterna, las tierras restantes fueron administradas conjuntamente por 4 caballeros y 4 magos que recibieron revelaciones divinas. Carnation, la luz de la esperanza, era uno de ellos, un caballero que recibió una revelación, la dama del bosque y diosa del bosque. Los rumores dicen que era tan amable que siempre extendía una mano amiga a los que sufrían, pero Al creía que seguramente no había salvación para ella ya que era una persona maldecida por los dioses y su deseo era imposible de lograr para siempre. Al rezó ante la estatua no por sí misma sino por los demás, deseó para la diosa del bosque que el padre que colmaba a su hija de profundo amor encontrara la verdadera felicidad y para todas las demás personas que vivían en el bosque y deseó que la madre que se debilitó después de su nacimiento se recuperara incluso un día más rápido. No quería que nadie fuera infeliz por su culpa. De esta manera, aquellos a quienes amaban también serían felices. De repente, escuchó la voz de su padre, susurrándole que la diosa había escuchado su deseo y que él le concedería todos sus deseos y que la diosa y todos los que vivían en este bosque la amaban. Al pensó que esto podría ser solo un consuelo vacío y que no sentía nada y esto era solo lo que esa persona decía y su comportamiento de aparecer y desaparecer de repente lo hacía poco confiable. Su padre se disculpó de repente, diciendo que el error era suyo y que no la culpaba por su molestia. Admitió que había roto su promesa de ver su nueva habitación juntos y visitar a su madre y se sentía profundamente apenado por ello. Ahí pensó para sí misma que si iba a disculparse, no debería haber desaparecido en primer lugar. Su padre explicó que tomó mucha medicina cuando fue a buscarla y pensó que estaría bien, pero debido a una lesión de la infancia, perdió el control de su magia. El camino de regreso con ella fue tan agradable que olvidó tomar su medicina, y tan pronto como regresaron a la residencia del ducado, su condición colapsó. Cuando su magia se descontrola, su apariencia se vuelve aterradora, así que la dejó con otra doncella para evitar asustarla. Se disculpó por no explicar el asunto apropiadamente y entristecerla y le pidió que lo perdonara. Al se dio cuenta de lo que había sucedido y recordó haber oído que perder el control de la magia es muy doloroso y simpatizó con su padre. Su padre la tranquilizó diciendo que después de una noche de descanso se sentía mucho mejor y le pidió que no se preocupara. Añadió que los dioses también lo protegían y debido a sus oraciones a la dama K, ella estaba feliz de verlo de nuevo pero estaba confundida. Su padre le pidió que no se viera de esa manera y que a partir de
ahora podía ser tan egoísta como quisiera todos los días, le dijo que Mali había preparado té en la cabaña en el campo de flores y le preguntó si quería ir con él, pero de repente se puso de pie y se movió hacia la cabaña, así que su padre la siguió mientras ella lideraba el camino. Mali llegó y les dijo que el té estaba listo para ellos. Su padre le preguntó que quería jugar, diciendo que había mucho tiempo y preguntando si había algo que le gustaría hacer. Al se preguntó qué debería hacer y qué estaba pensando él y pensó tal vez en volver a leer un libro, pero él sugirió algo aparte de leer libros como montar a caballo o ajedrez o bloques o pescar o dibujar o cantar o jugar con muñecas. Al se sintió confundida y no pudo elegir. Su padre notó que parecía perdida, así que sugirió que le preguntaran al dios del bosque a través de la adivinación con flores. Después de que su padre señaló una flor naranja, decidió que jugarían con muñecas e irían a pescar hoy. Ahí se preguntó a sí misma si tenía que hacer eso ya que realmente quería leer libros, pero él le prometió que si quedaba tiempo, la llevaría a la biblioteca de la Gran Duquesa, la mejor biblioteca de todo el ducado. Su padre se entusiasmó con la idea de una fiesta de té de muñecas, y preguntó a todos si estaban listos. Todos respondieron entusiastas afirmativamente. Al notó que esta gente era la misma sirvienta y guardias aterradores de ayer. Se preguntó perpleja qué estaban haciendo reunidos así. Su padre la tranquilizó de que habían pensado mucho en algo para reemplazar la fiesta de bienvenida y que estos eran los sentimientos de todos hacia ella. La representación teatral comenzó con una historia sobre 4 amigos alegres que vivían en un bosque, un gato, un lobo y un espíritu del árbol que adoraban a la princesa Conejo, y al protegerla, los 3 vivían libremente y felices. Pero un día, el rey demonio apareció de repente en el bosque e intentó secuestrarlos a todos, amenazando con arrojarlos a la oscuridad eterna y convertirlos en sus esclavos. Para proteger a todos, la princesa Conejo luchó sola contra el rey demonio, pero al final, la oscuridad la tragó. Para controlar a la princesa Conejo, el rey demonio pronunció palabras de una maldición, diciendo que era su esclava y que sus camaradas la habían traicionado y que nadie vendría nunca a salvarla. La princesa Conejo no fue engañada por esas palabras, pero no pudo escapar de la oscuridad. Al sintió que este sentimiento, este tipo de historia hacía difícil respirar. En verdad, la princesa Conejo había plantado semillas de valor en los corazones de sus 3 camaradas. Debido a esas semillas, los 3 decidieron luchar por la princesa Conejo y primero buscaron fortalecer sus cuerpos para ganar la batalla. Así, encontraron al caballero más fuerte en las montañas, el caballero oso, y le pidieron que les concediera valor y fuerza para salvar a la princesa. Mali animó a Al a participar también, así que, se preguntó confundida qué se suponía que debía hacer. Su padre, actuando el papel del caballero oso, respondió que había recibido su determinación y que les daría toda su fuerza, y les ordenó que llevaran su fuerza y deseos con ellos y salvaran a la princesa. Así que gritaron, «¡Vamos por la princesa!». Así, los 3 derrotaron al rey demonio y salvaron a la princesa Conejo de la oscuridad. El rey demonio admitió su derrota ante su fuerza. Después de expulsar al rey demonio, los 3 vivieron felices con la princesa Conejo. Todos dieron la bienvenida al regreso a casa de la señorita Al, y su padre preguntó si le gustaba la historia. Al se preguntó si esto era un sueño, porque ayer parecía odiarla, pero ahora parece una persona completamente diferente, y el ambiente es muy cálido. Su padre le dijo que pasó mucho tiempo preparándose para darle la bienvenida, pero ayer, su madre no estaba bien, así que falló en darle la atención adecuada. Tina explicó que su madre la conocía desde que era joven y que Tina había servido como jefa de donceles en la casa del ducado desde los días de su abuelo, y cuando supo del regreso de Al, preparó todo, sus pertenencias y su habitación. Añadió que el duque sufrió un episodio ayer y que separar a Al de él fue porque el duque no quería asustarla. Tina dijo que siguió sus instrucciones y no hizo nada más allá de sus órdenes y pidió permiso para explicar también, ya que había escuchado del duque y la señorita Mali que Al era delicada y de buen corazón. Le aseguró que la amaba y que no había posibilidad de que alguna vez la odiaran, pidiéndole que creyera en ellos. El resto de los sirvientes y guardias se unieron a ella, rogándole que creyera en ellos. Ai respondió en su mente que entendía y les agradecía, y decidió que quería apreciar sus sentimientos, incluso si confiar en la gente la asustaba. Mali informó a su maestro que los preparativos para pescar estaban completos. El duque se alegró e invitó a Al a ir a pescar mientras la duquesa los observaba desde lejos. Uno de los guardias presentó a Al una caña de pescar y le dijo que habían preparado muchos tipos de cañas y cibous y que podía usar la que quisiera. Mali le ofreció una bebida, recordándole la importancia de mantenerse hidratada. Otras donceles le dijeron que habían preparado muchas cosas a mano y le pidieron que eligiera lo que deseara. Tina explicó que había preparado herramientas para usar después de pescar, organizadas según los tipos de peces, su cantidad y tamaño. Podía mantener los peces como mascotas, o prepararlos para comer. Al se sintió exhausta y deseó poder convertirse en un pez y sumergirse en el río. El duque les agradeció y dijo que los sentimientos de todos habían llegado a Al y les pidió a todos que regresaran excepto Mali. Al les agradeció en su mente, y prometieron estar disponibles si necesitaba algo. Ai se sintió exhausta, porque en su vida pasada no había tratado con tanta gente excepto cuando dirigía tropas.
Su entusiasmo hacía difícil respirar, deseaba saltar al agua a un lugar tranquilo donde pudiera estar sola. Su padre interrumpió sus pensamientos y le enseñó cómo sostener la caña y lanzarla. Al recordó que estaba en medio de la pesca, su padre le preguntó si odiaba pescar y ella respondió que no, en verdad, lo que odiaba eran los peces, pero sabía que la culpa de los peces no era suya solo porque su compañero en su vida pasada los amaba. Pero esos recuerdos no eran buenos. Recordó cómo fue obligada a pescar por orden del rey y no se le permitió salir del agua hasta que atrapara algo, y cómo fue insultada y le dijeron que el príncipe dijo que no había comida para los pobres y que debería ahogarse con este pez podrido si tenía hambre. Ahí le recordó cómo estaba tirada en la orilla junto a un pez enorme y por eso odiaba los peces. Su padre le dijo que él era muy aficionado a la pesca y que solía pescar con su madre hace mucho tiempo. Recordó cómo su madre Jane se enojaba por no atrapar nada y decidió sacar el pez por la fuerza y cómo él le pidió que se calmara y dijo que ese fue el momento en que se enamoró de ella. Su padre le dijo que el mundo es amplio y está lleno de maravillas y que incluso si enfrentaba dificultades o encontraba las cosas aburridas, las cosas podrían volverse disfrutables si se trataban junto a alguien que amaba. Preguntó si entendía lo que intentaba decir. Originalmente, Al también creía eso, pero al final, perdió todo y sintió dolor en su corazón. Ya había tenido suficiente de esos días dolorosos, decidió que debía regresar y que no quería estar cerca de la gente, pero su padre le tomó la mano y le preguntó a dónde iba. Ella gritó en su mente, pidiéndole que la soltara. Su padre notó su mirada y preguntó si estaba enojada con él. Ahí se sorprendió y se preguntó si se veía así. Se preguntó por qué no podía ocultar sus sentimientos y decidió que debería disculparse, pero su padre la sorprendió cargándola felizmente diciendo que estaba contento de que se enojara y la besó en la frente. Luego ofreció detener la pesca e ir a la biblioteca si odiaba pescar, lo que desconcertó a Al por su cambio repentino de actitud. Se preguntó si sería severamente castigada, pero él anunció trágicamente que para evitar lastimarla en el futuro, ahora declara que ella es libre de hacer lo que quiera aquí. Todo lo que piensa y todo lo que hace es su completa libertad. Añadió que la elección de no hacer lo que no quieres hacer también es tu libertad y que la había visto restringiéndose durante mucho tiempo, y dijo que estaba verdaderamente feliz de verla expresar sus verdaderos sentimientos y que este era un progreso maravilloso solo en su primer día. La cargó con una felicidad abrumadora. Luego se disculpó y aclaró su garganta, así que Al pensó que este padre podría necesitar medicina, pero notó algo en el horizonte, sintió esa mirada extraña de nuevo. La había sentido en la cabaña también, y aunque no era maliciosa, ser observada desde la oscuridad la ponía nerviosa, pero parecía que su padre y Mali no habían notado nada. Se tranquilizó con la presencia de guardias por toda la finca del duque, así que nada peligroso debería suceder. Ahí quedó deslumbrada por la magnitud de la biblioteca. Su padre comentó que el tamaño y la cantidad de libros eran impresionantes. Ahí recordó que cuando era joven, Modai le enseñó cómo aprender palabras de los libros, pero Modai murió antes de que pudiera terminar su aprendizaje. Incluso después de eso, continuó estudiando, luchando por obtener información sobre el enemigo, y no tenía mucho tiempo, así que leía en silencio. Por esta razón, tocar libros era lo más preciado para ella. Están llenos de ideas, pero se sientan en silencio. Sentía como si estuviera flotando tranquilamente en un río de sabiduría y montando una nube de felicidad. Su padre notó que amaba este lugar y le dijo que podía venir aquí cuando quisiera, pero le advirtió contra dormir rodeada de libros para que no se resfriara. Le dijo que tomara su tiempo leyendo y que él iría a pedirles que prepararan algo de comida, explicando que esta biblioteca era un área semidestringida. Incluso Mali no podía entrar sin el permiso del gran duque, y le pidió que lo esperara hasta que regresara si necesitaba algo. Aunque dijo que le gustaban los libros, no tenía un género favorito específico, pero por ahora, había libros que tenía que leer, libros sobre reencarnación y maldición de sangre. Necesitaba saber si la maldición de sangre todavía estaba sobre ella y por qué había nacido de nuevo en la nación enemiga, pero le parecía extraño, en una biblioteca de este tamaño, no podía encontrar libros sobre esos dos temas. Pensó que podrían estar en el estante superior e intentó alcanzarlos, pero perdió el equilibrio y casi se cayó. Su padre la atrapó a tiempo y le dijo que era peligroso y que se habría caído si no hubiera regresado. Ahí notó que no estaba enojado, preguntó si le gustaba esa novela, luego recordó que olvidó preguntarle qué quería comer. Explicó que esta historia podría no ser adecuada para ella ahora y que debería leerla cuando creciera un poco. Luego le reveló la impactante verdad: si estaba buscando historias sobre reencarnación o maldición de sangre, no las encontraría aquí. La culpa no es de este ducado, sino del imperio. Hace mucho tiempo, el imperio confiscó y destruyó cada registro relacionado con esos temas. Y hace 3 años, cuando su madre estaba embarazada de ella, el imperio comenzó a enviar soldados a investigar las bibliotecas de cada ducado, y todos los documentos relacionados con la reencarnación y la maldición de sangre fueron destruidos. No solo eso, buscaron incansablemente a las niñas nacidas durante ese año. Incluso durante el nacimiento, enviaron deliberadamente un enviado. Su madre fue asaltada y gritada por ellos, lo que causó su parto prematuro, y para confirmar el género del bebé,
pretendían llevársela de inmediato si era una niña. En ese momento, las fuerzas principales del ducado se habían unido al ducado del Desfiladero para someter a los monstruos en las llanuras heladas. Su padre explicó que el parto prematuro de su madre había debilitado significativamente su fuerza, además del hecho de que él había perdido el control sobre su magia. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que anunciar el nacimiento de un hijo y ocultar la existencia de su hija. Admitió que durante más de 2 años, su corazón se desgarraba cada día, y, bajo la vigilancia del imperio, la única forma de verla era entregar suministros en secreto. Había querido evitar el descubrimiento de su existencia y que la llevaran a toda costa. Ahí comprendió la verdad de que los libros sobre reencarnación y la maldición de sangre habían sido completamente destruidos por el imperio y que las niñas pequeñas que se habían llevado estaban destinadas a ser ella. Recordó la aterradora maldición del emperador y como incluso si renacía, aún llevaría la sangre de la familia real. Se preguntó con miedo si esto era porque era una persona ominosa. Incluso, después de nacer de nuevo, no había hecho nada más que transferir su desgracia a otra persona. Sin embargo, a pesar de la vigilancia del imperio, vinieron a traerla de vuelta. Qué padres tan amorosos, incluso si sufrieron por su hija. Su padre interrumpió sus pensamientos, afirmando que no era sufrimiento en absoluto, y que ella era su preciosa y amada hija. La tranquilizó de que no había necesidad de preocuparse por nada más, que no pondrían en peligro al ducado, y que garantizaban la seguridad de este lugar y de todos en él. Añadió que la fuerza del ducado ya se había restaurado, que su unidad era mucho más fuerte que hace 3 años, y que pronto se encontraría una cura para su enfermedad y la enfermedad de su madre. Lo más importante, la única persona en el imperio obsesionada con secuestrar niñas pequeñas era el emperador Crídedos mismo, y recientemente había muerto. El imperio ahora está consumido por feroces batallas de sucesión y no tiene tiempo para preocuparse por niñas pequeñas. Aquellos que luchan por el trono han acordado detener los actos provocativos dirigidos a ganar el apoyo de los ducados, y esto incluye la destrucción de registros relevantes y el secuestro de niñas. Incluso si recuperan el poder, no hay necesidad de temer, ya que Simontos y otros ducados en ascenso han declarado que lucharán contra el imperio hasta el final. Le prometió que nunca abandonarían a su hija. Por esta razón, tan pronto como las cosas se calmaron, se apresuró a traerla de vuelta, porque odiaba estar lejos de ella incluso por un solo día o incluso por un solo segundo. Dijo que esto era algo que su madre debería decirle como la gran duquesa, pero ella quiere anunciar su existencia a todo el ducado, y su salud todavía no está buena, así que podía esperar un poco más. Después de escuchar todo, los sentimientos de Al eran complejos. Estaba feliz de estar entre una familia que realmente se cuidaba mutuamente, pero también había una tristeza que no podía expresar con palabras. Se preguntaba si esa persona aterradora finalmente había fallecido y si finalmente había obtenido su libertad o si la maldición de sangre volvería a perseguirla de nuevo, y si regresaba, sería controlada una vez más, y todos a su alrededor serían heridos. No había forma de saberlo, y eso daba miedo. Reflexionando sobre los últimos 2 días, sintió que podía confiar en este padre, aunque solo fuera un poco. Pensó que tal vez estaba bien preguntarle sobre la maldición de sangre. Pero él la interrumpió, diciendo que todavía tenía mucho que preguntar, pero estaba cansado hoy y no quería hablar de eso ahora. Además, un niño pequeño no debería escuchar historias tan oscuras. La cargó mientras la urgía a comer, diciéndole que la llevaría al lugar de Mali y luego irían a ver a su madre. También enfatizó la necesidad de comer bien su comida, señalando que discutirían el resto de los asuntos más tarde. Después de eso, se dirigieron al comedor donde Al se sentó sola en su mesa. Mali notó que esta era su primera comida desde su regreso, pero se veía sombría y dijo que el chef se entristecería profundamente si se enteraba. Al objetó internamente, diciendo que había mucha comida. Mali le pidió que comiera lo que tenía frente a ella. De repente, Al sintió esa poderosa mirada de nuevo y se preguntó quién estaba allí, ya que esta era la tercera vez ahora. Decidió que no le gustaba que la observaran y salió corriendo para atrapar al observador. Inicialmente pensó que era solo una coincidencia, pero si continuaba, significaba otra cosa. Era una mujer y era muy rápida. Ai se sintió frustrada porque su cuerpo era demasiado lento y no podía atraparla. Tropezó y casi se cayó, pero la mujer la atrapó y preguntó si estaba bien. Le preguntó si estaba herida y si podía pararse. Al quedó deslumbrada por su belleza sobrenatural y se preguntó quién era. Ambas se quedaron mirándose. Mali llegó jadeando, preguntando a su señorita dónde estaba. La regañó por su velocidad, diciendo que si algo hubiera pasado. Al preguntó por la persona que estaba allí, pero habían desaparecido. Ai pensó que la mujer no parecía una mala persona, así que estaba bien. Mali le recordó que la cena todavía estaba esperando y preguntó si quería calentarla de nuevo. La mujer observaba desde lejos. Pensó para sí misma, finalmente, esa niña ha regresado a casa. En la noche, Mali arropó a Al en la cama y le dijo que si necesitaba algo, solo tenía que tocar el timbre junto a su almohada. Le deseó buenas noches y dulces sueños. Ai suspiró. Muchas cosas habían sucedido hoy,
pero todavía estaba preocupada por la maldición de sangre. Decidió que investigaría el asunto adecuadamente en otro momento. En su sueño, se vio a sí misma en un lugar nevado y se preguntó si esa mujer era su madre. Recordó una escena de su vida pasada donde su madre la golpeaba y le decía que se callara, y la obligaba a beber una poción, diciendo que si la bebía, podría vivir en paz. Qué cosa tan pobre, nacida como mi hija. Ahí se dio cuenta en su sueño que esta era la poción que su madre había hecho para ellos, era una mezcla mágica que había fallado. Durante el refinamiento, sintió un dolor ardiente en su garganta, como si sus vasos sanguíneos fueran a estallar, y le rogó a su madre que se detuviera y la ayudara. Ahí se despertó de su sueño por una canción de cuna que había estado escuchando, una canción de cuna sobre una diosa que está quieta bajo un bosque lejano extranjero. La canción de cuna continuaba describiendo a la diosa pura y santa, sus ojos extendiendo silenciosamente su presencia y como esparcía estrellas y sueños con sus manos radiantes, allá abrió los ojos para encontrar a una mujer parada junto a su cama. Era la mujer hermosa que había visto ese mismo día. La mujer gimió suavemente e intentó escapar rápidamente de la habitación, luego de repente cayó al suelo. Al se apresuró desde la cama, Mali entró rápidamente preguntando qué pasaba. Mali encontró a la gran duquesa tirada en el suelo cubriéndose la cara con vergüenza. Más tarde, la duquesa recuperó la compostura y se sentó frente a Ae. Al se dio cuenta de que la gran duquesa era su madre en esta vida, después de escuchar sobre ese padre, incluso sabiendo que no tenía intenciones de hacer daño, todavía recordaba las estrictas instrucciones de Tina de descansar en su habitación y no saludar al gran duque hasta que él la llamara, y pensó que no era que no quisiera verla, sino porque no estaba bien. Sin embargo, su madre continuó mirándola, incluso había venido a su habitación una vez antes y le había cantado una canción de cuna. Su presencia era tan pura y santa como la nieve, pero cuando la vio antes ese día, huyó de inmediato y al se preguntaba qué quería realmente. Su madre le preguntó si tenía algo que decir, ya que la había estado mirando todo el tiempo. Ai recordó que se había olvidado. Su madre preguntó si no podía hablar, pero él permaneció escondida detrás de su muñeca. Mali le pidió a la gran duquesa que tuviera más cuidado con sus palabras, y la duquesa se preguntó qué quería decir. La gran duquesa se preguntó si había dicho algo extraño. Al pensó que su madre era verdaderamente aterradora, luego se escondió bajo las cobijas. La gran duquesa le pidió a Al que la mirara apropiadamente. Al se escondió bajo las cobijas pensando que si la golpeaban, solo tendría que aguantarlo y terminaría. Su madre suspiró resignada a la situación, luego emitió instrucciones de que lo sucedido esa noche debía mantenerse en secreto y no filtrarse afuera. De repente, recordó el hecho de que Al no podía hablar, así que le pidió a Tina que se fuera de inmediato. Mali intentó sacar a Al de debajo de las cobijas, tranquilizándola de que la gran duquesa no tenía la intención de causarle ningún daño. Sin embargo, Al no podía creer eso, porque esa madre a sus ojos era una figura aterradora que inspiraba desesperación, y cuando sintió que el miedo se apoderaba de ella, Mali inició un abrazo para calmar sus temores. La dama de compañía Tina se preguntaba sobre la condición de la gran duquesa. La duquesa respondió que fue a ver a Al porque estaba teniendo un mal sueño y quería consolarla, pero la asustó y se sintió como la peor de todas. Tina intentó calmarla, diciendo que estaba bien y que debería descansar en su habitación. La duquesa sintió arrepentimiento, diciendo que no debería haber ido a verla en absoluto y que todo esto era su culpa. Tina le preguntó qué pasaba, y la duquesa dijo que pensó que se había torcido el tobillo cuando cayó. Caminó con Tina lentamente. En la habitación de la duquesa, mientras Tina la cuidaba, el duque llegó apresuradamente y dijo que había escuchado de Mali que se había caído. Mali comentó que se había lesionado gravemente en medio de la noche solo para ver el rostro de su amada hija y que esto sería un titular si llegaba a las noticias. La duquesa negó haberse lesionado gravemente, diciendo que era solo un esguince simple. El duque bromeó diciendo que fue a su habitación. No es así, y Mali y Tina alabaron a la gran duquesa. La duquesa se enojó y dijo que todavía se estaban burlando de ella, incluso Tina se reía. El duque se disculpó, diciendo que solo estaba diciendo eso y le pidió que descansara, pero la duquesa comenzó a toser. Mali los regañó, diciendo que la duquesa había desobedecido las órdenes del doctor y había deambulado. Dijo que entendía sus sentimientos por la pequeña señorita, pero causó un alboroto hoy con su cuerpo enfermo. Le pidió que intentara pensar desde el punto de vista de la pequeña señorita, porque las acciones de la gran duquesa ponen ansiosos a todos. Mali le dijo que sabía que estaba ocultando secretos de ella, pero podía ver con sus ojos que la apreciaba porque también amaba a la pequeña señorita, y dijo que se había estado conteniendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que la pequeña señorita es sensible, servicial y comprensiva de una manera desgarradora, y es claramente diferente de otros niños. Una niña de menos de 3 años, viviendo mientras se preocupa por los que la rodean, posee un poder muy fuerte. Sin embargo, tapa sus sentimientos hasta el punto de la desesperación de la gente. Dijo que el duque, desde su regreso aquí, había estado abriendo el corazón de la pequeña señorita poco a poco, y que entendía su ansiedad, pero si le hablaba con palabras tan directas, cerraría su corazón de nuevo. La duquesa se disculpó mientras lloraba, diciendo que no quería eso. Se preguntó qué debería hacer. Ella
la mayor espadachín mágica del continente, se había vuelto tan débil que ni siquiera podía cargar a un niño, y solo quería verla una vez, pero se lesionó. La duquesa apretó sus manos y dijo que también quería proteger a esa niña. La duquesa dijo que se veía terrible y no sabía qué rostro mostrarle, pero la amaba y quería verla y quería abrazarla y protegerla. La duquesa se disculpó, diciendo que no tenía intención de hacer daño y que realmente se odiaba a sí misma, así que, el duque la tranquilizó de que estaba bien llorar y que la entendía bien. Mali les pidió que se cuidaran y se recuperaran pronto. La duquesa prometió que haría su mejor esfuerzo para recuperarse pronto y que no deambularía más, admitiendo que era su culpa, y decidió que no se interpondría en el camino de esa niña de nuevo hasta que se recuperara completamente. Mali se sintió triste por el estado de la duquesa, pero el duque se negó a esto, preguntándose si planeaba romper su promesa y dejarlo solo, y recordándole que acordaron cuidar de su hija juntos de por vida y hacer un hogar lleno de amor. Le dijo que no debería huir de lo que pasó y que si cometía un error, solo tenía que empezar de nuevo. ¿De qué sirve huir cuando esa niña los necesita? La duquesa dijo que ya había cometido un error, así que le preguntó si repetiría este error de nuevo. Ella respondió firmemente que no, pero añadió que había lastimado a esa niña y que no la aceptaría sin importar lo que hiciera ahora. Se preguntó con desesperación qué debería hacer, así que, el duque la tranquilizó de que él consolaría al mañana, y le pidió que pensara en el resto lentamente más tarde. Dijo que si se quedaban a su lado, seguramente todo estaría bien. Mali y Tina estaban rezando al dios del bosque, el señor Kaa, para que la felicidad descendiera sobre el maestro del principado y la futura heredera, y que la situación mejorara rápidamente. A la mañana siguiente, el duque entró en la habitación de Al llevando un ramo de flores, deseándole buenos días. El duque se preguntó qué había pasado cuando encontró a Al escondida bajo las cobijas. Mali pensó que probablemente era por lo de anoche. El duque se acercó a ella y se escondió bajo las cobijas tal como lo hizo Al, luego comenzó a fingir que lloraba. Al se preguntó confundida qué le pasaba. El duque le dijo a Al que su madre, su esposa, era verdaderamente una tonta, porque piensa que es horrible estar postrada en cama así, e incluso cuando él se preocupa por ella, se enoja con él y le duele cuando dice cosas terribles. Le dijo que fue secretamente a verla ayer, pero cuando la notó, se confundió y salió corriendo jadeando y dijo que su madre le había dicho algo extraño, ¿verdad? Intentó esconderse con ella bajo las cobijas, pero Al lo empujó, diciendo que era demasiado sofocante. Le preguntó a dónde iba y si también estaba enojada con él. Ai respondió que no estaba enojada sino asustada. Cuando es confrontada y culpada, comienza a pensar que nunca debería haber nacido. Y no importa lo que haga, nada puede cambiar. Es una desesperación más dolorosa que la muerte. El duque le dijo que Jane Simontos es la única hija de Ryan Simontos, el anterior gran duque del Principado del Bosque. Su padre le dijo que Jane nació con el espíritu de un gigante y el poder de los dioses dentro de ella y que es la usuaria más fuerte de la gran espada mágica en todo el continente Maest. La describió como audaz, valiente, inteligente y pura de corazón, pero debido a que fue protegida, podía ser un poco arrogante. Añadió que una mujer como ella, de fuerte voluntad, rara vez deja que alguien vea sus lágrimas. Sin embargo, durante los últimos 3 años, la había visto llorar casi todos los días. Esas lágrimas eran porque no podía sostener a su amada hija en sus brazos, todo porque pensaba en ella. Ai se sintió culpable y se preguntó si realmente era su culpa que ella sufriera solo porque nació. Su padre se rió y dijo que era exactamente lo opuesto. Ella está desconsolada y se culpa a sí misma por no poder hacer la única cosa que una madre debe hacer. Le dijo que su madre está haciendo su mejor esfuerzo ahora, pero cree que todavía necesita un poco de tiempo y que podría no ser capaz de aceptarlo todavía, y le pidió que no la odiara. Su padre le agradeció y la abrazó, pero añadió bromeando que ella era verdaderamente una tonta, porque si no le hubieran dicho, todavía pensaría que Al la odiaba. Tal malentendido y su encierro habrían empeorado su enfermedad. Luego sugirieron hacer un pequeño regalo para ella para animarla porque la adivinación con flores dijo, hoy es el día perfecto para manualidades. Interpretó su silencio como acuerdo y dijo, vamos, pero parece que fue muy difícil para ella. Al dijo que era porque era estúpida, porque ni siquiera podía hacer las cosas que él quería, y estaba segura de que lo decepcionaba, pero él lo negó, diciendo que era divertido y que al menos ahora sabían que las manualidades no eran su fuerte. Sugirió que lo tomaran con calma y descubrieran sus fortalezas y debilidades, pero Al se preguntaba por el regalo. Él la tranquilizó de que estaba bien y que podían comprar uno. Lo importante no es el objeto en sí, sino los sentimientos detrás de él. Ai pensó que si ese era el caso, solo había una cosa en la que había sido buena desde su vida pasada, pero ni siquiera estaba segura de que funcionaría como regalo. Le pidió que preparara algo para ella. Su padre entendió y aceptó. Hierbas, escamas y ollas fueron preparadas, y la doncella le dijo que los preparativos estaban completos.
La doncella le ofreció organizar la mejor farmacia en la ciudad si era necesario, pero el duque le dijo que estaba bien y que la pequeña señorita podía manejar el asunto. Su padre estaba seguro de que ella podía hacerlo, sabía que podía hacerlo. En otro lugar, la duquesa tosía y se preguntaba si todos los espías del imperio enviados al ducado estaban bajo su vigilancia. El guardia le aseguró que todavía los estaban eliminando en secreto. Según la inteligencia, el conflicto interno de la familia imperial ha asumido el control del imperio en el caos, por lo que debería ser difícil para ellos enviar espías amenazantes por un tiempo. La duquesa comentó que esto era bueno, pero ordenó continuar la vigilancia y no ser complacientes, porque todo esto era por esa niña. Añadió que como precaución, deberían pedirle al clan de la pandilla del lobo en el valle que cooperara en eliminar espías y enviarles un mensaje más tarde. Fueron interrumpidos por la entrada de Mali, quien preguntó a la señora Hannes si todo estaba bien. La duquesa le preguntó qué quería. Mali le dijo que el duque y la pequeña señorita tenían un regalo que deseaban presentarle. La duquesa se sorprendió y se preguntó qué dijo y gritó el nombre de Al. Salió corriendo de la habitación diciendo que debía hacer esto apropiadamente hoy. Se preparó y apareció con una apariencia elegante diciendo: Al, mamá está aquí. Pero Mali le dijo que la pequeña señorita no estaba aquí, así que la duquesa se preguntó si no vendría. La duquesa intentó ocultar su decepción diciendo que estaba bien y que por el bien de esa niña debían hacer su mejor esfuerzo y preguntó qué le había traído. Mali le presentó una botella pequeña, diciendo que era una buena medicina mágica para su salud. La pequeña señorita la hizo ella misma. La duquesa se sorprendió y se preguntó si realmente la había hecho ella misma. Mali dijo que ella también estaba sorprendida, es tan joven, pero la hizo con habilidad. Mali comentó que la forma en que se hizo la medicina es rara y sugirió que un doctor la examinara primero, pero la duquesa no pudo contenerse y bebió la medicina de inmediato. Luego comenzó a toser. Mali le preguntó ansiosamente si estaba bien, y ella respondió que la medicina era buena, pero este sabor, había pasado mucho tiempo. La duquesa se preguntó sorprendida si sus recuerdos del pasado habían regresado por su repentino deseo de hacer la medicina, pero lo descartó. La duquesa se puso de pie de repente y preguntó por la ubicación de esa niña ahora, porque quería verla. Allí estaba sentada en la biblioteca con su padre. La duquesa se llevó la mano a la boca con emoción mientras evocaba la imagen de su compañera fallecida observando a Al sentada de la misma manera que su amiga solía sentarse. Mali atrapó a la duquesa y le dijo que el doctor le había aconsejado tener cuidado porque demasiado movimiento podría esforzar su cuerpo y ser duro para él. La duquesa dijo que estaba bien y que Iversen tenía razón y que su presencia al lado de esa niña era más importante que cualquier otra cosa. Juró que no cometería un error de nuevo y ordenó a Mali que llamara al doctor más hábil y decidió que organizaría una fiesta de bienvenida para esa niña esta noche con todos en el palacio. Añadió que la organizaría ella misma. Mali respondió con acuerdo de inmediato. Más tarde, el duque le leía a Al del libro Registros del linaje dado por Dios y dijo que su contenido era interesante, pero le advirtió contra leer toda la noche para no lastimar sus ojos. Mali entró y lo saludó. Al abrazó a Mali. Mali dijo que también quería verlos. El duque bromeó comentando que sentía celos porque se llevaban tan bien. Mali le pidió que dejara de bromear y le dijo que tenía un mensaje de la gran duquesa. Al ver el regalo presentado por ella y la pequeña señorita y saber que la pequeña señorita hizo esa medicina, se conmovió profundamente y dijo que la amaba mucho. Al se sorprendió de que el regalo hubiera impresionado a la duquesa. Mientras el duque sonreía al escuchar la noticia, Mali les dijo que la gran duquesa deseaba transmitir esos sentimientos a la pequeña señorita y como disculpa por los problemas que su mala salud había causado. La gran duquesa planea organizar una pequeña fiesta de bienvenida en el palacio esta noche y les pidió que se aseguraran de asistir. El duque se preguntó si su salud realmente estaba mejor ya que no necesitaba esforzarse demasiado. Mali explicó que la fiesta debía tener lugar el día del regreso de la pequeña señorita, pero la gran duquesa la pospuso por su salud y se está preparando con todo su corazón. Quiere que la pequeña señorita sea feliz. Mali le preguntó a Al si estaba molesta y si todavía se sentía vacilante para conocer a la gran duquesa.